9:36, nos vamos a meter un poquito con lo que está pasando en el mundo a partir de, el ataque de Israel. Hoy se está reportando un ataque que por primera vez toca la capital del Líbano, de Beirut, desde el año 2006, con la serie de ataques que, el viernes pasado terminaron con el asesinato del principal líder del Hezbollah, la fuerza política y armada que opera desde el Líbano. Kevin Ari Levin, sociólogo, magíster en estudios sobre Medio Oriente. Vamos a charlar un poquito con él. ¿Cómo estás, Kevin? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. Vemos un Israel abriendo todos los frentes de manera simultánea, ¿no? Incluso hubo ataques en Yemen durante el fin de semana. Sí, tal cual. Y esto también está en línea con lo que planteó Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde básicamente expresó que hace un año Israel está ya de por sí en una guerra con 7 frentes, pero que la cabeza del pulpo, si se quiere, es Irán, y que Israel va a tomar todas las medidas necesarias para defenderse, poniendo un énfasis en particular en el frente del norte, que ya sabemos ahora que en ese momento estaba aprobada la operación contra Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y por supuesto la guerra con Hamas, que está cerca de cumplirse un año desde que empezó. O sea, con la idea de que tanto detrás de Hamas y de Hezbollah, Hamas operando, ¿no?, desde el sur, desde Palestina, y Hezbollah desde el norte en el Líbano, son financiadas y sostenidas por Irán. Tal cual, y también esta idea de que básicamente la diplomacia, los esfuerzos de contener la avanzada iraní en los últimos años fracasaron en la línea diplomática y por lo tanto Israel estaba en condiciones de tomar medidas militares como para cambiar esa realidad sobre el terreno. Hay que tener en cuenta que particularmente con Hezbollah, Israel viene sosteniendo una especie de guerra de desgaste desde el mismo 8 de octubre, el día después de la masacre del 7 de octubre, y básicamente lo que plantea Israel en las últimas semanas es que esta situación ya no se puede seguir sosteniendo y que por lo tanto iba a tomar una medida bastante más ofensiva frente a Hezbollah. La semana pasada, cuando hablamos, una de las hipótesis principales del ataque de los Vipers era que ese fuera un primer paso dentro de una ofensiva mayor para cambiar la realidad sobre el terreno. Ahora eso básicamente quedó confirmado con uno de los acontecimientos más trascendentales para la región en los últimos años, que es el asesinato de Hassan Nasrallah, que se confirmó el sábado. Contá por qué, quién era Nasrallah y por qué está llamado a tener tanto impacto y lo está teniendo. Sí, Nasrallah en realidad es uno de los primeros combatientes de Hezbollah que nace en el 82. No es la primera cara de la organización. A principios del 92, Israel asesinó a Musawi, que era su jefe anterior, pero bajo el liderazgo de Nasrallah, Hezbollah tuvo un crecimiento muy importante hasta convertirse en la primera organización política y militar del Líbano, con un ejército, una fuerza armada irregular, que es más poderosa que el propio ejército libanés, y que en los últimos 12 años incluso se expandió fuera de las fronteras del Líbano. Nasrallah era un aliado íntimo de Irán, de hecho uno de los protagonistas dentro de la expansión de influencia iraní en la región, y considerado un líder de una agrupación terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, ni hablar Israel y demás. Para muchos sirios, Nasrallah fue uno de los protagonistas de mantener a Assad en el poder a través de la guerra civil siria, donde ellos ayudaron a Bashar al-Assad a mantenerse en el poder, pero también para Israel era la principal cara dentro de los ataques que tiene Israel desde el norte, hacia su norte, sobre todo en el último año. Por lo tanto, esta noticia fue celebrada por muchos, pero también lleva mucha especulación sobre cuál va a ser el futuro de Hezbollah, que si bien fue decapitado, sigue teniendo una capacidad importante de atacar. Se calcula por lo menos 60.000 proyectiles siguen intactos dentro de la infraestructura de Hezbollah en el Líbano. Claro, había sido señalado también aquí, ¿no?, por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, ¿no? Porque el Hezbollah está apuntado como el ejecutor de esos atentados, con Irán apuntado, señalado por la justicia argentina como los promotores, ¿no?, de los atentados. Ahora, con relación a este ataque, uno veía un Estados Unidos, Biden está de salida en Estados Unidos, está claro, pero había creciente presión sobre Israel para que hiciera un alto el fuego, sobre todo por la situación de los civiles en Palestina, la cantidad de víctimas que ha tenido la respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre en territorio palestino, y sin embargo, con este ataque al Hezbollah, Biden salió a apoyar al gobierno de Israel, ¿no? Pareciera. Sí, de alguna forma esto no es cómodo para la estrategia diplomática de Estados Unidos, que junto a Francia venían trabajando para implementar un cese al fuego temporal de 3 semanas.
ese es el fuego. Israel lo suspendió, dijo como mucho, vamos a optar un par de días, pero eso tiene, ¿qué exige Israel como base para empezar las negociaciones? Que toda la fuerza de Hezbollah se replieguen hacia el norte del río Litani, que es un río que atraviesa el Líbano de oeste a este, que es en realidad en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta que eso no pase, Israel dijo, vamos a tomarnos la libertad de cambiar la realidad del terreno, y esto deja a Estados Unidos en una situación bastante particular, porque Estados Unidos está armando a Israel y al mismo tiempo dice que no le informan de este tipo de operaciones antes de tiempo. Entonces, o quedan como mentirosos o quedan como en una posición de mucha debilidad frente al aliado al cual están armando y defendiendo políticamente. Claro, porque además son todas decisiones que se toman, digamos, al margen de lo que sería, digamos, políticas multilaterales en el marco de Naciones Unidas, digamos, ¿no? La política de vengar las muertes o de ir a selectivamente buscar matar a determinados líderes de determinadas organizaciones y a veces no tan selectivamente, ¿no? Tal cual, bueno, una de las críticas que se hace al operativo es, se asesinó a Hassan Nasrallah y a buena parte de la primera plana de Hezbollah, que no había sido asesinada los días anteriores, pero se habla también en total de 300 o 400 muertes, básicamente la desaparición de 4 edificios en Dahiyeh, que es un suburbio al sur de Beirut, la capital del Líbano. Esto, por supuesto, lleva a dilemas éticos y también a preguntas sobre si Hezbollah se va a radicalizar o incluso dónde deja esto Irán. Y hay que tener en cuenta que una de las prioridades de Estados Unidos el último año ha sido contener con todas las estrategias posibles la posibilidad de una escalada regional que involucre a Israel que e Irán directamente. El gran cuco, ¿no? Irán dijo que no olvidará, ¿no? El asesinato de Nasrallah, que no va a quedar impune. Vamos a ver, claro, esa es la gran incógnita. ¿Cuándo y cómo eventualmente puede llegar a involucrarse directamente Irán en esta escalada? Kevin Ari Levin, gracias, Gracias a vos, que tengas buen día. Hasta luego. O sea, es que la cuestión palestina, claro, en Europa tiene un peso muy distinto al que tiene acá. Lo veía el otro día con cuando se entregaron los premios en San Sebastián. Gran parte estuvo muy presente la defensa del cine argentino, el pesar de muchos de los productores y actores internacionales, sobre todo los españoles que quieren tanto al cine argentino por el momento actual, pero todos tenían, incluso Nahuel Pérez Vicallat, que subió a agradecer el premio de Jockey, que es un peliculón, el de Luis Ortega. Qué director distinto, realmente. O sea, no vas a ver una película tradicional, como dijo Rolo, no es una pochoclera típica, pero es muy impactante el talento, me parece, Luis Ortega, que tiene, la sensibilidad, bueno, y hace un personaje increíble, Nahuel Pérez Vicallat, que es argentino, radicado en Francia hace un tiempo ya, él es el protagonista, como el jockey, y él sube con un pin, con un prendedor de la bandera palestina, y hace un gran posicionamiento respecto del cine argentino, y cierra hablando también de Palestina, cosa que estuvo muy presente. En Europa tiene otro tipo de presencia este reclamo. Pero a ver, ¿qué decías sobre el cine argentino? Fue bastante emocionante. Las pelis que me hicieron actor las hice principalmente en Argentina. Y todas las pelis estas que hice en Argentina tuvieron el apoyo del Inca. Como muchos de ustedes sabrán, el gobierno actual argentino está empecinado en llevar a cabo un plan de destrucción de la industria nacional. Y con eso se lleva puesto también a la cultura nacional y al cine argentino.